Venimos hablando del gran y glorioso reino milenial, un tema que aún cuando estudiamos principalmente allá el libro de Isaías, lo encontramos. Isaías está alrededor de 800 años antes de Cristo, y ya se hablaba del reino milenial, ¿sí? Y hay muchos otros libros del Antiguo Testamento que hablan del reino milenial. Aún en la promesa de Dios le dio a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, está apuntando al reino milenial. De manera que venimos hablando de este tema porque es un tema de Dios para sus escogidos, para los redimidos. ¿Cuál es el pueblo que Dios necesita tener motivado? ¿Los incrédulos? No, a eso les llevamos el Evangelio para que sean salvos. Hay un pueblo que Dios necesita tener consciente y motivado en su vida espiritual, en su relación con Él y en espera de las gloriosas promesas. De manera que cada creyente debe ser un fiel estudioso de la Biblia y prestar atención a esto. ¿Qué tiene que ver el reino milenial con la iglesia? Predicamos la semana pasada que la iglesia será parte del gobierno de Cristo en la tierra, y algunos ostentarán honores y privilegios dependiendo esto de su entrega, su esfuerzo y su consagración, porque dice la palabra del Señor que no es fiel en lo poco, tampoco en lo demás es fiel. ¿Qué le va a confiar Dios? Pero dice la palabra del Señor que hay recompensa para los que se esfuerzan. Vamos a irnos a Segunda Crónicas, segundo libro de Crónicas. (15:7). Voy a tomar ese texto por un texto que indistintamente la experiencia del pueblo en ese entonces, hay una promesa, y esa misma promesa la encontramos en Colosenses capítulo 3, verso 24, ¿verdad? Dice la palabra en el verso 7: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y recuerden, la semana pasada tuvimos la lectura de la palabra del Señor en 1 Corintios 3. De allí, 1 Corintios 3 habla también de recompensa. Si usted ha venido tomando la vida espiritual, ahí poco más o menos cambia esa forma de ser. Dios quiere que usted sea un creyente activo, motivado, entregado, ocupado en Él, en lo espiritual y en su obra. Y necesitas hacerlo. Aquí muchos pueden hacer grandes cosas, pero que usted no lo está haciendo, es perdido. Aún Cristo no ha venido y hay oportunidad. Leemos allí en Apocalipsis 20, nuestro texto base, versículo 1 y hasta el versículo 6. Nos ponemos de pie por tratarse la palabra del Señor. Apocalipsis 20, del 1 al 6. Dice así la gloriosa, santa y bendita palabra de nuestro Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto de ser desatado,
sentado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene su parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. El Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Inclinamos nuestro rostro. Señor Dios amado, Padre nuestro, adoramos, alabamos tu nombre. Te agradecemos, oh Dios, que eres nuestro Dios, que nos has escogido en Cristo para ser tus hijos, para ser tu pueblo. Gracias, mi Dios, por amarnos con amor eterno. Gracias por haber puesto en nuestras manos este santo libro para que de él aprendamos, para que te conozcamos a ti, conozcamos tu voluntad. Señor, conozcamos tus promesas, conozcamos el plan tuyo para el desarrollo de la humanidad. Padre, gracias por tu palabra, solo ella es la verdad. Rogamos, Señor Dios amado, que nos ayudes a ser gente estudiosa de la palabra, gente temerosa de ti, gente consciente de la dicha que nos espera, gente consciente de las cosas terribles también que vienen, gente consciente, Padre, de que hay un reino glorioso en el cual tendremos el honor de estar. Padre amado, que hoy tu palabra nos bendiga, nos motive, nos ayude, Señor, a estar interesados sobre todas las cosas, en las cosas espirituales, en la comunión contigo, que podamos ser hallados fieles, Señor, leyendo la palabra, podamos ser hallados fieles en la oración, que podamos ser hallados fieles congregándonos, que podamos ser hallados fieles sirviéndote, Señor, que podamos ser hallados fieles sobre todo testificando de Jesucristo. Tómanos, por favor, en esta noche bajo la dirección del Espíritu Santo, y en una forma especial a este tu siervo, úsele para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Entonces, la semana pasada vimos la dicha de la iglesia. La iglesia está llena de bendiciones. Dice allá en Efesios 1:13 de que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Sí, amén. A diferencia de Israel, las bendiciones de Israel son terrenales, las nuestras son celestiales. Un día Dios envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Gracias a Dios por aquellas personas que nos predicaron el Evangelio. Sí, porque hoy estamos en Cristo para la gloria de Dios y nos esperan cosas maravillosas. Mire, el hermano director citaba a Job. Job era consciente, hermano, de las cosas futuras. Tenía conciencia de que había un redentor. Alguien está diciendo, cuando está hablando de un redentor, de la obra redentora de la cruz. Allí estaba su fe. Y está hablando de la resurrección. Dice, te levantará del polvo. No está hablando de él, está hablando de Cristo. Y es importante leer así las palabras. Pero habla de la dicha que él tiene en Cristo, de que un día le verá como
cara a cara, y probablemente allí se inspira nuestro canto, ¿verdad? Cara a cara espero verte. ¿Cuánto más nosotros? Porque Él pertenece al Antiguo Testamento, está bajo el régimen de la ley, nosotros bajo la gracia. Nosotros tenemos el honor de ser la iglesia, la esposa del Cordero, aquellos por los cuales Cristo vendrá. Saben, la venida de Cristo está cerca y debemos esperarla, escúcheme, cada día. Fijamos nuestras labores, nuestras ocupaciones, pero entendiendo que en cualquier momento el Señor nos sorprende y nos vamos con Él. Amén. Y mientras aquí suceden cosas terribles, nosotros estaremos con Cristo en la gloria. Allá sucederán cosas para el creyente. Estaremos en el tribunal de Cristo, cada quien dando cuentas de cómo fue como creyente, su vida de servicio, su interés, su esfuerzo. Y entonces tendrán algunos la alabanza del Señor y otros se apartarán avergonzados. Después, Jesús hará la segunda venida y se establecerá el reino. ¿Qué cosas estarán sucediendo en el reino milenial? Muchas cosas van a cambiar a nivel de las naciones, a nivel de los pueblos, a nivel de las personas. La palabra del Señor nos habla allí en Romanos capítulo número 8 de algunos cambios. Capítulo 8, versículo 20 en adelante. Leamos el 18 por si está viviendo experiencias de Cristo, para que eso no lo desmotive sobremanera, sino todo lo contrario. Siga para adelante. Dice un cargo nuestro que la iglesia en la lucha y en la prueba sigue caminando. Y el creyente en la lucha y en las pruebas debe seguir caminando. Dice Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está hablando de una promesa preciosa. Esperamos la venida de Cristo por su iglesia, un tiempo con Cristo en la gloria. Ya nunca más nos apartaremos del Señor. Allí tuvimos una lectura bíblica muy interesante. Así es que si usted tiene ese honor, Dios quiere que usted sea un corazón agradecido. ¿Y cómo quiere Dios que usted muestre su agradecimiento? Sirviéndole. Es la forma en que Él quiere. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, mediante la gratitud, sirvámosle con temor y reverencia, tomándose la vida en serio cuando termine lo que hace. Recordando tal vez Colosenses 2:23, hagamos las cosas de corazón no para los hombres, sino para Dios. Y entonces allí, Romanos 8:18, quiere motivar. ¿Cuánto trata Dios de motivar al creyente? No más abrimos las escrituras y el sentir de nuestro corazón y las situaciones que vivimos cambian, aunque no se hayan resuelto. ¿Sí? Sentimos su paz, su confianza, su fortaleza, su gozo, su esperanza. Amén. Y no deje de leer la Biblia, por favor. Dice la palabra del Señor en el verso 20, cambios que vendrán en el tiempo del reino milenial. Dice el verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y allá encontramos que Dios echó a Adán y a Eva del jardín del Edén y la maldición cayó sobre la tierra
sudar para poder comer su pan, ¿verdad? Desde entonces las cosas fueron diferentes. Pero Dios hizo una promesa, y es que la tierra sería libertada, sería cambiada. Y la tierra tal como está no se va a quedar así. Por donde usted mire, a veces vemos documentales de los países industrializados, ¿verdad? Que tienen otros países como basureros, y se queda uno espantado, y gente hurgando allí en la basura. Tremendo eso, ¿no? Y esa es la realidad de nuestra creación. Antes habían ríos hermosos de aguas cristalinas donde podían nadar y ver los peces. Allí hoy son asquerosos charcos, ¿sí? Y es la realidad. Por donde mire la creación, está en problemas nuestra creación. Y dice la palabra del Señor, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será, ¿qué cosa? Será liberada de la esclavitud, ¿de qué? De corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Será hermoso, ¿no? Cuando en esta tierra solo vivan los hijos de Dios, los que recibieron a Cristo como Salvador personal. Hay dos tiempos de salvación. El tiempo de la iglesia que está por terminar, ¿cierto? Pero luego viene un tiempo dentro de la gran tribulación que Dios tiene un equipo trabajando. En ese equipo, capítulo 7 de Apocalipsis, habla de los 144,000 y aclaro que nada tienen que ver con los falsos testigos de Jehová. No, tienen que ver con 144,000 redimidos, hebreos, israelíes de sangre, ¿sí? Judíos. Y estarán dos testigos con características como Moisés y Elías. Y esta gente estará enmascarando al anticristo y predicando el evangelio del reino. Y en el mismo capítulo 7 de Apocalipsis se encuentra que hay una cosecha gloriosa, incomparable, donde dice una multitud que nadie podía contar. Y la Biblia está hablando de que la tierra espera ese momento cuando esta gran cosecha será la que esté poblando la tierra. ¿Sí? Le invito tarea para su casa, leer Apocalipsis 7, no ahora en su casa, para que no perdamos el hilo, ¿verdad? Y será muy importante para usted ver lo que Dios está haciendo. También puede leer el capítulo 11, donde se habla del trabajo de los testigos, ¿verdad? En fin, la palabra del Señor dice: pero también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Crees eso? Sí. ¿Creen que los horribles charcos desearían volver a trasladar agua cristalina, mover pececillos, a ver la gente bañándose en sus pozas, o en sus ríos? Era maravilloso, ¿sí? Pues ya no se puede. Una vez hicimos un bautizo allá en, ¿cómo se llama? Barranca. En Barranca. Y mi hijo pescó leptospirosis. ¿Sí? Y esa es la realidad. Dice el verso número 23, y no solo él. Espero que usted no esté muy cómodo, muy conforme.
Y si está muy cómodo, muy conforme, ¿qué le diríamos, hermano? Hay que ubicarse. Porque la tierra ya no se aguanta tal como está. Y el creyente no debería estar nada contento por lo que está pasando. O sí, ver, calarse los bosques y pasar camiones llenos de madera, cosas como esta. Ver los grandes incendios. Y ahorita en Estados Unidos acaba de suceder estragos, no hace mucho, por el fuego. El mundo está totalmente convulsionado. Se están viendo cosas a nivel climatológico que nunca se han visto, porque toda la creación gime a una. Pero la parte que a nosotros nos toca, dice el verso 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿A quién está hablando? A los creyentes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice la palabra allá en Romanos 8:9. ¿Sí? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero los que somos de Cristo tenemos las primicias del Espíritu. Y dice la palabra del Señor: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperamos que Cristo venga. Amén. ¿Está usted esperando la venida de Cristo? Hermano, vaya, trabaje y haga lo que hace, y hágalo con alegría, con ánimo y motivación. Pero sepa que en cualquier instante Jesucristo viene por usted. Que hay cosas más importantes. Lo que haga, hágalo con motivación, trabajo, esfuerzo, pero que esté cada día en la hora de Cristo. Hay un hombre que ya se fue con el Señor. Estoy hablando de Darren Warren. Y entonces le eché una llamada: hermano, guay, ¿cómo está? Me decía, aquí mirando al cielo a ver si en alguna nube viene Jesucristo. Eso fue lo primero que me respondió. Era muy importante cuál era el pensamiento de él. ¿Cuál era el pensamiento de él? Pudo haberme respondido otra cosa, pero me respondió de una forma hermosa, gloriosa. Porque esa es la esperanza de todos los salvos. ¿Qué cosa? Que Cristo venga. Verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno vea que esperar, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. La Biblia habla del cambio de la creación. ¿Qué significa eso? Que la creación volverá a retomar aquello que se perdió en la tierra. Cuando uno lee Romanos, ahí capítulo 5, da gracias a Dios por Jesucristo. Dice el verso 12. Vamos a leer un poquito allí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no es sin culpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y ahí encontramos, amados hermanos, todo. La humanidad se pierde en Adán, pero en Jesucristo el hombre vuelve a la comunión con Dios y el hombre tiene esperanza. Pero estamos hablando de la humanidad como una figura ilustrativa de los cambios que vienen. Igualmente la creación será recobrada, será restaurada, así como en Cristo el pecador perdido es restaurado, es justificado, es reconciliado, es hecho un hijo de Dios, hecho un heredero de Dios en Cristo. Asimismo la creación fue sujetada en esperanza. La palabra del Señor nos enseña en las relaciones internacionales van a cambiar. Ahorita se levanta nación contra nación, sí, pueblo contra pueblo. El sentir y el comportamiento de la gente es totalmente diferente a hace, no sé, 50 años atrás. La conducta de la gente ha cambiado. La palabra del Señor nos enseña de que vendrán tiempos diferentes. Vamos a irnos al libro de Isaías. Capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra del Señor, Isaías 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas y arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Si ustedes se molestan un poquito y ver el subtítulo del capítulo 2, habla del reinado universal de Jehová. Hablando del reino de Jesucristo. Cambios que se darán en ese entonces. Allá en el libro de Miqueas, porque todo esto está en la profecía del Antiguo Testamento. Miqueas, capítulo número 4, versículos 3 y 4. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra.
y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo habla y le pone la firma. Así es que lo que Dios dice en su palabra se cumplirá. Si lees el subtítulo, Reinado Universal de Jehová. De manera que el Señor nos está contando allá mucho antes de Cristo sobre ese reinado universal que vendrá y del comportamiento que tendrán la gente. El Salmo número 46. Versículo 8, venid ver las obras de Jehová, que ha puesto atolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los límites de la tierra, que quiebra el arco, que corta la lanza, que quema los carros en fuego. Y allí la palabra del Señor nos muestra los cambios que Dios hará. Dios es el Todopoderoso y Él puede cambiar las cosas. En el capítulo 2 de Isaías, podemos leer desde el verso 1, dice el número 4 para mirar cómo desaparecen los odios, la injusticia, la guerra. Ojalá fuera eso hoy, ¿verdad? Pero dice más el capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Eso es en el futuro. Siempre decimos que la Biblia es el libro más antiguo, pero es el más moderno. ¿Sí? No se escribirá jamás un libro más moderno que la Sagrada Escritura. Dice la palabra del Señor, por labios del Dios Altísimo, que Él anuncia las cosas desde que estas vengan. Y justamente eso es la profecía o la revelación de la profecía, el anunciamiento de Dios a través de los profetas de las cosas que vendrían. Y eso nos cuenta a través del profeta Isaías. Y dice la palabra del Señor: acontecerá en lo postero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Cuán maravilloso es ver, amados hermanos, que las cosas van a cambiar y que el reino milenial se va a regir por las normas y reglas de Dios. Hoy el mundo se rige como quiera reírse. Y veo usted, por ejemplo, aquí en Costa Rica viene un gobierno y reglas nuevas, y viene otro y reglas diferentes, y hay una pugna entre gobierno y gobierno porque no siguieron sus reglas. Y qué bueno que hay hombres que deciden parar reglas, ¿verdad? Que liberaron a nuestras escuelas, a nuestros colegios, corazones perversos que querían intoxicar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Ellos están ahí para preparación académica, no para ser pervertidos. Pero si los que rigen son pervertidos, eso vamos a promover.
Sin embargo, hoy los países, los pueblos, las naciones se rigen según sus intereses, sus ideologías. Pero vendrá un tiempo en el gobierno de Jesucristo que se regirán por las normas y reglas de Dios y que se hará conforme a la voluntad de Dios. En contraste a esta realidad tenemos en 2 Timoteo nuestra realidad hoy. Timoteo 3. Es importante en algunas ocasiones leer los subtítulos. Dice ahí el carácter de los hombres cuando no era en esa época que se escribió, ni en muchos siglos después. Este versículo está apuntando, si se quiere, específicamente al siglo XX y XXI, aunque siempre han habido conductas nunca tan calificadas como en nuestra época. Y dice ahí la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos como. ¿Creen ustedes que estamos viviendo tiempos peligrosos? Saben, muchas iglesias tristemente han quitado los cultos de las noches para proteger a su gente, dependiendo de la ubicación donde ellas están. ¿Sí? Porque aún los creyentes no estamos exentos del peligro, ¿cierto? Decían que pasen abiertos los templos, pero la maldad de los hombres a veces ayuda a que en las iglesias tomen decisiones para proteger la iglesia. Por ejemplo, aquí hay cámaras por todos lados. Un tiempo donde no había cámaras y no había peligro. El culto aquí hubo un tiempo en que fue a las 7 de la noche. El culto del domingo en la tarde a las 7 de la noche, no había problema. Y a cierta hora no se puede estar en el parque. Dice la palabra del Señor en nuestro texto: vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Qué significa? Que al hombre no le importan los demás. Y por estar bien él, hará muy mal a quien debe hacerlo. Dice ahí la palabra del Señor: amadores de sí mismos, avaros, todo para adentro, ¿verdad? Llenarse. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. La gente no quiere nada con el Evangelio. Necesitamos seguir predicando el Evangelio, que todavía habrá uno u otro que tiene hambre y sed de Dios. Y la iglesia debe hacer su tarea. Versículo 5. Y eso tiene que ver con la iglesia. El versículo 5 involucra a la iglesia. Esperamos que aquí no haya ninguno con las características anteriores, porque si no tenemos problemas en la iglesia. ¿Sí? Dice el verso número 5 que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué significa el lenguaje nuestro? Parecerán cristianos, parecerán evangélicos, parecerán hermanos en la fe y quizás hasta miembros de la iglesia. No sé, ¿sí? Pero que aquí
El Señor nos libre de ello, ¿verdad? Pero dice el verso número 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y damos consejo a los verdaderos creyentes: evite esas asociaciones. Si usted sabe que hay alguien que quiere vivir una vida media, que quiere influir sobre usted, apártese. A ver, ¿qué dice Efesios 5:11? No participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien que reprenderlas. Y el creyente en esto debe ser determinante en su fe, en sus convicciones, en su vida espiritual, porque saben una característica del que anda mal, y es que quiere influir, ¿sí? Porque si un día lo engañan en sus cosas, no quiere estar solo. Una vez llamamos a una persona que andaba generando mucho problema en la iglesia. Le llamamos a esa persona y la confrontamos. Le citamos a una reunión con los diáconos. Y entonces, como él fue notificado que íbamos a reunirnos para hablar con él, con los diáconos, entonces levantó una lista de detalles de los diáconos para defenderse. Al final fue muy terrible su postura. Lo llamamos a cambiar de actitud porque estaba afectando la iglesia. Y entonces esa persona dice literalmente: a mí me importa un bledo lo que ustedes piensen. Hablando a los diáconos, al pastor, en esa actitud. Y entonces ahí mismo le dijimos: a partir de ahora usted no puede ser miembro de la iglesia, porque no está sujetando a nadie y no está aceptando la corrección, y lleva por una vida así haciendo daño. El Señor llama a apartarse de la gente, escúcheme, que no es de edificación, que no es de bendición, que lo que habla no ayuda, que lo que habla no bendice. Entonces hay que apartarse de eso. O se aparta o se intoxica. Allí en la lectura bíblica hay un llamadito. Dice: no vaya a ser brotando alguna raíz de amargura por ella, algunos sean qué cosa, contaminados, porque alguien que está viviendo mal lleva un corazón con cosas. ¿De qué creen ustedes que va a hablar? ¿Qué dijo Jesús? De lo que está lleno el corazón. Y el creyente tiene que cuidarse. Aparte de esto, la Biblia dice: no participen en pecados ajenos, consérvate. Y ahí hay un llamado al creyente a cuidarse, porque aún nosotros estamos dentro de ese contexto. Aún Cristo no ha venido. Aún el mundo no se rige por las normas, reglas y principios de Dios. Solo nosotros podemos regirnos por las normas y reglas de Dios. Obedezca a Dios y su palabra, espere su gloriosa venida. Apártese de lo que no edifica, bendice o no ayuda, o lo que daña a la iglesia o divide a la iglesia, o el que alguien te tropiece. Apártese, por favor. El otro día decíamos que hay que cuidar la salud de la iglesia, y es un trabajo de todos. Así es que la palabra del Señor nos muestra que la humanidad será regida por las normas y reglas de Dios. La gente, vamos a terminar con dos pasajes, la gente andará en camino de santidad. ¿A dónde creen que deben andar los creyentes? Que leíamos la lectura bíblica, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie ve a Dios.
Hay cositas que arreglar, arreglémoslas, podemos mejorar. Habrá que romper con cosas. Vale la pena hacerlo. Hoy vivimos para agradar a Dios. Dice la palabra del Señor allá en Isaías 35. Isaías 35, versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se desarrollará. Lo vuelvo al subtítulo del capítulo 35, porque yo siempre debo tener la consideración del contexto. Y dice allí futuro glorioso de Sion. ¿Cuándo será eso? En el reino, no antes, ¿verdad? Y el otro pasaje está en Zacarías. Capítulo 8 y versículo 3. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Y hermanos, con el reino milenial no solo hay cambios a nivel de naciones en el comportamiento, sino que en el reino milenial la gente se regirá con las normas y reglas de Dios, y allí solo caminarán los santos. Recuerdan lo que leímos en el capítulo 8 de Romanos: la creación anhela el día en que solo los santos dejarán sortir. Serán cosas gloriosas. En Cristo se recupera todo lo que se ha perdido en la vida. La creación ha sido sometida a estados, pero Dios tiene poder para hacer las cosas nuevas. Oremos, mantengámonos firmes, fieles, no dejemos de testificar de Cristo, no dejemos de congregarnos, no dejemos de servir, no dejemos de leer la Biblia, no dejemos de orar, no dejemos de animarnos unos a otros. Mantengamos con la mirada puesta en Cristo. Que el Dios Altísimo les siga con Cristo. Gracias.